Buen día, amigos e internautas de Proceso Digital. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez y en esta mañana en compañía de Dagoberto Suazo, él es directivo del Instituto Hondureño del Café y también presidente de las cooperativas cafetaleras de Honduras, con quien vamos a analizar el panorama del sector café. ¿Podrá este sector recuperar el nivel de producción tras el paso de ETA y OTA por nuestro país? Inmediatamente le trasladamos esta pregunta y le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido a esta sala virtual, don Dagoberto. Muchas gracias, un saludo a todos los que nos ven y escuchan. Ronald, es un placer para mí hablar de una temática que es vital para el país y que ha sido el quehacer de mi vida en las últimas décadas. Hablar de café en Honduras es hablar de lo que podemos hacer los hondureños, de lo que hemos demostrado hacer los hondureños, la capacidad que tenemos para derrotar las dificultades que se nos presentan y salir adelante. El café está en manos de pequeños productores. Un 95% precisamente son pequeños productores en manos de hondureños, la producción. Y lamentablemente, pese a la importancia que tiene para la economía nacional, los mercados que hemos logrado alcanzar a nivel internacional, la situación de los productores en su gran mayoría es bastante precaria. Sí tenemos la capacidad de resolver nuestra problemática. Los últimos que nos han presentado, producto de la pandemia, que prácticamente en plena cosecha, en marzo, más o menos como estamos a esta fecha, se presentó la emergencia de la pandemia, el COVID-19, y pese a eso, logramos exportar más de 7.100.000 quintales de café, traer a la economía nacional casi $1.000 millones, más de 900 millones de dólares, y a esta pandemia que continúa haciendo estragos no solo a nivel nacional, sino aquí a nivel internacional, se suman los fenómenos naturales que no deberían hacernos tanto daño porque son cíclicos, es decir, se pueden prevenir, se puede prever qué hacer para minimizar y neutralizar los daños que provocan el ETA y el IOTA. Y nuevamente, ¿no? Nos dañó en un 90% la infraestructura productiva en los departamentos más productores, como Mayagua, Lempira, El Paraíso, Ocotepeque, Santa Bárbara. Perdimos aproximadamente unas 6.000 manzanas destruidas 100% por estos huracanes. Sin embargo, con los mecanismos que hemos construido con los fondos de los productores y productoras de café, con la creación del Fondo Cafetero Nacional, logramos restablecer 100% el acceso a la red vial cafetalera. Y esas más o menos 6.000 manzanas fue una pérdida de más o menos unos 120.000 quintales, que el productor que perdió el 100% está 100% afectado. Sin embargo, para el impacto a nivel general de la economía cafetalera, pues podríamos decir que fue mínimo el impacto. Estamos preparados, tenemos los mecanismos, el sector café es el sector más organizado, el sector que más avanzado en la economía nacional, el sector que más empleos genera, el que tiene más potencial, pero hay problemas históricos que no hemos podido resolver. Resolvimos el problema de la productividad, pasamos de 2,5 de quintales hace 15, 20 años a producir más de 10 millones de quintales. Divisas en promedio de 300 millones de dólares, sobrepasamos los 1.500 millones de dólares. Los mercados que antes el café hondureño no se reconocía, nuestro café solo era utilizado en mezclas por ser baratísimo. Para ponerle un ejemplo, también hace 15 años nuestro café se vendía precio de bolsa, que digamos ahorita está a niveles de $140 en promedio,
menos $20. O sea, vendríamos a $20, a $120, mientras Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, países hermanos y vecinos, vendían con más 30, más 40, más 50. Ahora eso nosotros ya lo estamos haciendo. Hemos logrado llegar a mercados de especialidades. En las tasas de la excelencia rompemos récord en precios. O sea, nuestro café es muy reconocido a nivel internacional, pero no hemos podido resolver, pese a que tenemos los instrumentos financieros, el problema del financiamiento al sector productor. Y ahí tenemos un serio problema. Prácticamente el productor de café vive una esclavitud financiera en manos de agiotistas, en manos de intermediarios inescrupulosos. Y hago la salvedad, no todo, ¿verdad? La intermediación de un producto es legítima, pero tener una utilidad, una ganancia también legítima, un 10, un 15%, eso es normal. Pero imagínense que los préstamos son al 10% mensual, 120% anual. ¿Qué negocio da tanta utilidad para que podamos pagar ese tipo de préstamos y tener las utilidades que nos permitan una vida digna producto de nuestro quehacer en la actividad cafetalera? El gobierno, lejos totalmente del apoyo del sector café, mucho anuncio, mucha demagogia, pero poco resultados a nivel de mecanismos concretos de apoyo al pequeño productor, que obviamente estamos en las montañas, estamos en las zonas rurales, la mayoría no tenemos garantías en las ciudades principales, ¿verdad? Mucho menos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y las garantías que tenemos no son bancables por no tener títulos de propiedad en dominio pleno, ¿no? Entonces, esa tarea del financiamiento está pendiente. Nosotros como sector cafetalero impulsamos en el año 2000 sendos instrumentos financieros, lo que dimos a llamar el fideicomiso cafetalero, que se nutría y se nutre de $9, pero lamentablemente en el Congreso Nacional de la República fue tergiversado totalmente, y un crédito que iba a ser, una aportación que iba a ser permanente, y eso iba a servir de base para hacer garantía tanto a nivel interno como externo. En el Congreso fue cambiada algunos artículos que le quitaron esa solidez que tenían, pero ahí está ese instrumento. En los próximos meses, que esperamos que cambie el panorama político del país, que hayan diputados más consecuentes con la producción agrícola hondureña, que tengamos la capacidad de tener un verdadero banco de desarrollo como Banadesa, que lamentablemente en este momento está prácticamente aniquilado, se den las condiciones para volver a ese desarrollo, a ese crecimiento de la actividad cafetalera. Nosotros llevamos de 8 quintales por manzana a 25 quintales por manzana. De ser los últimos en producción en América Latina y en el mundo, a ser el quinto productor en el mundo, fíjese bien, tercero en América Latina, solo detrás de Brasil, de Colombia, que son territorios inmensos y que son un gobierno que por diferentes circunstancias sí apoyan a la caficultura. Si hemos logrado eso con mínimo apoyo, imagínense si pudiéramos fortalecer estos instrumentos que ya tenemos. Nosotros creemos que en los próximos años nos convertiríamos en el tercer productor del mundo y romperíamos esa esclavitud financiera para que ese beneficio que generamos los productores llegue a las comunidades cafetaleras. Estamos hablando de más de 220 municipios de los 298 que tiene Honduras. Estamos hablando de 15 departamentos de los 18 departamentos que tiene Honduras. O sea, estamos hablando de una capacidad de llevar beneficio prácticamente a todo el país. Un beneficio que se traduzca en desarrollo de la comunidad, en desarrollo del municipio, en desarrollo del departamento, de la región y por supuesto de nuestra querida Honduras. Sí. A todos los que recién se unen a esta transmisión, esta mañana conversamos con
Dagoberto Suazo. Él es directivo del Instituto Hondureño del Café y es presidente de Cooperativas Cafetaleras de Honduras. Justamente usted hablaba de este tema del empleo y queremos hacerlo en términos comparativos. ¿Qué cantidad de personas se empleaban antes de la emergencia en nuestro país y también del paso de estas tormentas tropicales? ¿Y qué cantidad de personas se emplearon en esta nueva cosecha del grano en nuestro país? A esta pregunta le uno las divisas también. ¿Sigue siendo este sector tan potente como siempre ha sido en el aporte de divisas a la economía nacional? No, definitivamente, seguimos siendo el principal producto de exportación agrícola de Honduras. Fíjese bien, superamos al banano, que está en manos de transnacionales. Superamos al melón, que está en manos de grandes productores en Honduras y concentrado en unos pocos departamentos, uno más que todo. Superamos los vegetales orientales, que también están en manos de grandes productores, en su gran mayoría de grandes exportadores. O sea, en relación tanto a la generación de empleo como a la generación de divisas, solo nos superan los hermanos que se van emigrados con todo el que ellos traen divisas a nuestro país y por lo menos mantienen una parte de la población para que pueda consumir por lo menos lo esencial, que son los alimentos. Después de ello, la maquila. La maquila en su mejor momento generó 300,000 empleos, ¿verdad? Y anda por 4.500 millones de dólares en divisas, pero también está en manos de unas, se cuentan con los dedos las familias. En cambio, el sector café, más de 120,000 productores de café, la mayoría registrados en el Instituto Hondureño del Café, generamos directamente, o sea, 600,000 empleos, 600,000 familias se viven de la caficultura nacional. Y más o menos, póngale un promedio de 4 personas que empleamos por manzana, estamos hablando de 500,000 personas. Y en época de cosecha como la que estamos en este momento, generamos 2 millones de empleos en el país, ¿verdad? O sea, hay gente que su ingreso principal son los 6 meses que se dedican al corte de café, ¿verdad? Entonces, somos un bastión, pero no somos tratados de esa manera. No se corresponde el esfuerzo que hacen estos casi 130,000 productores de café con los beneficios que el gobierno le aporta al sector cafetalero, no regalando, sino en financiamiento que debería estar a disposición del sector café. Nosotros, solo por año, para que usted y el pueblo hondureño que nos ve se den cuenta, solo para fertilizar esas más de 500,000 manzanas, nosotros necesitaríamos 16,000 millones de lempiras. Obviamente se lo pagarían con la cosecha. Si nosotros esto hiciéramos de manera permanente, en vez de 10 millones de sacos que hemos llegado, estaríamos hablando de 40 millones de sacos. En vez de 1.500 millones de dólares en divisas, estaríamos hablando de 6,000 millones de dólares en divisas. Seríamos la principal fuente de divisas que se generan en Honduras y obviamente se incrementarían la actividad económica de esos 15 departamentos, ferreterías, restaurantes, pulperías, cafeterías, etcétera, etcétera. Evitaríamos de verdad la emigración del campo a la ciudad y de nuestras ciudades en esas grandes caravanas que se van todavía hoy. Se están preparando una caravana para viajar a Estados Unidos con todo el peligro que eso significa. ¿Por qué? Porque no hay empleo, porque hay inseguridad, porque no hay acceso a la educación, no hay acceso a la salud, la gente se está muriendo en sus casas porque no quieren ir a los hospitales porque solo se van a morir porque no hay medicinas, no hay un tratamiento efectivo, no digamos de las enfermedades tradicionales y no digamos del COVID-19. Entonces, sí, seguimos siendo un pilar para la generación de divisas en Honduras.
Habla de 2 millones de empleos durante la temporada de cosecha y sabemos que muchos de estos empleos también son para personas de los países vecinos que vienen a cortar precisamente el grano en esta temporada. ¿Qué porcentaje de estos 2 millones de empleos que se generan durante esta temporada son para extranjeros? Sí, anda en unos 500,000 personas, ¿verdad? Que vienen fundamentalmente de El Salvador, de Guatemala y de Nicaragua, más que todo a los departamentos fronterizos con estos países hermanos que le he mencionado. En esta pandemia, ¿verdad? Con las regulaciones fronterizas que ha habido dificultades. Sin embargo, la mayoría de la gente, el paso que hace hacia nuestras fincas es de manera no legal, es por los puntos ciegos que se le llama tradicionalmente, porque muchas son comunidades vecinas, ¿verdad? No es que vienen a Comayagua, no es que vienen a Lloro, sino que ahí nomás en la zona fronteriza del Paraíso, todo eso, el municipio de Danlí, el municipio del Paraíso, municipio de Trojes, por ejemplo, y allá en la zona fronteriza de los departamentos del occidente de nuestro país. Finalmente, porque reconocemos que tiene una agenda apretada también, usted hablaba de que se logró recuperar algunas vías terrestres a través del Fondo Cafetalero, sin embargo, hay comunidades todavía que no han tenido esta misma suerte de reparación en sus vías, hay fincas todavía totalmente destruidas. ¿De qué cantidad estamos hablando que ya a esta temporada, después del paso de estas tormentas tropicales por nuestro país, siguen totalmente destruidas y quizás no vuelvan a producir estas tierras? Mire, para cuantificarle un poquito, en más o menos una semana, perdón, un mes, 4 semanas que duraron estos huracanes, ¿verdad? Juntos, con todas sus secuelas, se destruyeron más de 3,000 millones en inversión que habíamos hecho en 10 años. ¿Verdad? Imagínense el esfuerzo que tenemos para recuperar esas vías con los recursos que han disminuido en el fondo cafetero producto de la merma en las exportaciones. Sin embargo, estamos haciendo gestiones como Central de Cooperativas Cafetaleras para buscar fuentes de financiamiento, fuentes de apoyo en el exterior, pero nos contamos con una seria dificultad. El gobierno nuestro país no tiene credibilidad. Todo el mundo cree que si vamos a pedir apoyo es para desviarlo, no a la causa por la que estamos solicitando. Entonces, el riesgo país de que los fondos que podrían venir a Honduras se desvíen es enorme. Entonces, en otros tiempos que nosotros teníamos esas facilidades, pues con este tipo de huracanes, por ejemplo, como sucedió con el huracán Miss, con el huracán Miss, inmediatamente vino el montón de ayuda. Ahora, los gobiernos de Europa, los gobiernos del mismo Estados Unidos, Japón, en Asia, están siendo bastante comedidos por la fama, ¿verdad? Que tiene lamentablemente el gobierno de Honduras, pero esperamos que en los próximos meses, pues estos problemas de falta de credibilidad gubernamental se superen y podamos traer esa ayuda que tanto necesita el área de producción agrícola de nuestro país. Gracias. Nos acompañó esta mañana Dagoberto Suazo, él es directivo del Instituto Hondureño del Café y también es presidente de Cooperativas Cafetaleras de Honduras, dándonos un panorama sobre este sector y en una opinión muy positiva, resumiendo que sí se podrá recuperar este sector. Hablamos del nivel de producción, hablamos del nivel de empleos, hablamos de precios internacionales, hablamos de que este sector podría volver a tomar fuerza después de haber sufrido el impacto de las tormentas tropicales Zeta y Iota por nuestro país. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Esta entrevista totalmente disponible en nuestras plataformas y le invitamos a mantenerse informado de todo el acontecer nacional e internacional a través de nuestro portal
www.proceso.hn y por supuesto de toda la temática migratoria a través del www.departamento19.hn. A todos, feliz día.